Hola a todos amigos, auténtico bombazo. Podría acabarse toda la basura y la diferencia entre los dos RB20 debido a un cambio de normativa de la FIA que afecta al reparto de frenado y a la centralita electrónica. Un cambio clave y vital que por fin podría acabar con la basura que pasó 14 grandes premios el año pasado, teniendo un vehículo checo un segundo por vuelta inferior al de Verstappen, y lo mismo le ha sucedido en 6 grandes premios ya esta temporada. Es algo vital porque prohíben la frenada asimétrica a través de la centralita electrónica. Todos nos acordamos de la mano negra que se denunció en la quali de Australia, cuando empezaron a pasar cosas tan raras a Sergio Pérez. Todos nos acordamos de la radio de Checo en unos libres 3 donde no le solucionaron el problema. Todos nos acordamos de que para la carrera de Australia le cambiaron la centralita electrónica sin ser necesario, siendo la segunda de las últimas que le quedaba. Una auténtica vergüenza. Puede ser por varios motivos, lo desconocemos. Quizá por alguna queja de un equipo, quizá porque la FIA se ha dado cuenta que no puede permitir esta diferenciación entre pilotos, que ataca directamente a la ética más básica del deporte y sobre todo también a presiones de la F1, porque cuando dos pilotos no les permite luchar la escudería a la misma intensidad, se pierde mucho del espectáculo de la Fórmula 1. Muy pendientes de este cambio de normativa, puede haber sido por muchos motivos, pero sin duda alguna, y como vamos a ver, se ha aprobado justo después de Bélgica el 31 de julio y podría cambiar diametralmente el tema del balance del setup y de la centralita electrónica y de todo lo que podría estar afectando a Sergio Pérez de manera mágica, entiéndase el cinismo, en muchos grandes premios. A priori, grandes noticias, pero cuidado, porque también podemos ver a partir de esta segunda mitad de la temporada grandes diferencias de rendimiento entre unas u otras escuderías que se estuvieran aprovechando de este vacío legal. Lo vamos a ver todo como gusta, de manera razonada, con datos, con lógica. Bienvenidos a la fórmula de David Perogil. Lo primero de todo, amigos míos, como siempre, es un inmenso placer estar echando este ratito de nuestra gran pasión de la Fórmula 1 aquí en vuestra casa. Como de bien nacido es ser agradecido, quiero mandar un fuerte abrazo a algunos de los más de 158.000 suscriptores que somos. Al amigo Luis Peyus García. Hola David, eres el mejor periodista hasta el momento por tu gran trabajo de investigación de la Fórmula 1. Es una pena que intenten apagar tu canal. Yo, compañero, te apoyo, ya me he registrado en tu nuevo canal. Otra idea que me ha surgido, debería ser el medio periodístico dentro del entorno de Sergio Pérez, ya que vas con la verdad por delante por tu trabajo de investigación. Al igual que Marco tiene los medios alemanes contando falsedades. Totalmente cierto, amigo mío. Sergio Pérez tendría, David, con la verdad por delante para todos en la Fórmula 1. Por último, mándanos un saludo a Luis, Conchi, mi mujer, y Alba, seguidora tuya. Un gran saludo para Luis, para su esposa Conchi y para Alba, una seguidora de la fórmula de David Perogil. Y ahora sí, vamos al lío. Cambios en el reglamento de la F1. Para bien o para mal, la FIA propone algunos. Y uno está aprobado. Y os vamos a decir cuál es. La Federación Internacional de Automovilismo examina y analiza constantemente el reglamento, ya sea técnico, deportivo, así como el financiero que llegó a la F1 hace solo unos años. Como sabemos, los equipos son muy buenos leyendo entre líneas, encontrando las famosas zonas grises, que la FIA, a su vez, se compromete a cerrar. Y esta zona gris, en particular, que creo que tiene mucho que ver con lo que llevo denunciando años, que no se debe permitir distintos reglajes en el balance en cuanto al reparto de frenada, porque eso es una locura, los cambios que ha habido entre los dos Red Bull, por ese motivo en concreto, que eso debiera estar vigilado por los ingenieros de la FIA, y este cambio de normativa podría hacer innecesario el que lo vigilen, porque podría evitar este conflicto de intereses entre pilotos de la misma escudería. Los cambios pueden ocurrir debido a una revisión propia de la federación. En este caso sería lo ideal, que haya habido algún tipo de presión de la F1. No lo vamos a saber, pero hay dos escenarios. Un escenario sería que haya habido presión de la F1 diciendo, mira, acaba con esto,
Porque no nos interesa. Nos interesa que haya duelo justo entre los compañeros de un equipo. Porque esto que ha hecho Red Bull, en el futuro lo pueden hacer otras escuderías. De momento solo lo ha hecho Red Bull. Pero de momento, y hay que cortarle las alas de alguna manera a esto. Y esta sería, posiblemente, como vamos a ver, la manera perfecta. Así que esta opción tendría bastante peso, porque a fin de cuentas, esto es lo que cuenta. Esto es lo que cuenta a fin de cuentas. Y obviamente un mundial donde hay dos pilotos luchando hasta los últimos grandes premios va a tener 2 o 3 veces más visualizaciones, aunque sean los dos mismos de una escudería, que la basura que llevamos viendo en los últimos años. Esto es de cajón. Que siente la necesidad de aclarar algunos aspectos. También podría ser, esta es la otra variante, debido a una solicitud o sospecha de un equipo, así como a raíz de un proyecto presentado por un equipo que solicita validación. Yo me inclino a por la primera, porque me extraña a mí que algún equipo haya visto nada de que otro pueda hacer una frenada simétrica y ellos no, a no ser que ahí hubiera una especie de espionaje, que eso está muy vigilado también. Con lo cual me inclinaría más a que alguien le ha dado un toque a la FIA de decir, oye, esto regúlalo porque no me mola. Y es que esto era evidente, como vamos a ver, pero si es que los datos... Ahora vamos a ver los datos. Una auténtica locura, ¿vale? Ahora vamos a ver los datos. El último cambio en el reglamento técnico tiene fecha de 31 de julio del 2024, después del parón de verano. Es decir, va a entrar en vigor para la segunda mitad de esta temporada. Después de la comisión de F1 y luego el Consejo Mundial de Automovilismo votaron los cambios incluidos. La comisión de F1, cuidado, que yo creo que van por ahí los tiros. Los cambios incluidos. Veamos los cambios más interesantes. Solo hay un cambio interesante. Y es vital. Han metido otro, que va a ser importante para los equipos, lo de los coches mula, que eso lo hablaremos en otro vídeo, que les va a permitir hacer como más pruebas antes de la nueva era. Pero eso es normal, porque están todos más perdidos que un pingüino en el desierto del Sáhara. Vale, vamos a ver la realidad. Esto es lo importante, lo de los frenos. Es una práctica habitual que la federación intervenga durante el año con diversas directivas técnicas para aclarar algunas cuestiones técnicas, poco claras, donde los equipos están acostumbrados a jugar para esforzarse. Ahora vamos a ver cómo jugaba Red Bull, cada vez más al límite, o para corregir alguna parte del reglamento, que resultan críticos durante la temporada. Críticos. La FIA no está obligada a publicar ni comunicar estas directivas técnicas. Son solo una parte muy pequeña de las medidas tomadas. Es decir, que es todo con mucho secretismo, nadie se va a enterar. Esta es la parte positiva, cuando se quiere acabar con este tipo de cosas raras. Entre los cambios más significativos se encuentra uno de carácter técnico, que afecta a los frenos. Ahora vamos a ver el problema de los frenos de Checo. Mágicamente empezó en la quali de Australia y se extendió durante casi toda la temporada 2023 y durante la mitad de la temporada 2024. Mágicamente. Ahora lo vamos a ver. Ahí están las pruebas. Y ahí están las radios de Checo. Ahora lo vamos a ver. La nota adicional menciona, esto es lo que ha cambiado, ¿vale? Al loro. El sistema de frenado debe diseñarse de manera que dentro de cada circuito las fuerzas aplicadas a las pastillas de freno sean de la misma magnitud y actúen como pares opuestos en un disco determinado. Queda prohibido cualquier sistema o mecanismo, incluido la centralita electrónica, que regula los 3 sistemas o mecanismos de frenado que hay cuando el piloto pisa el freno. Por si no lo sabéis, no es como un coche normal de calle, va a través de una centralita electrónica que, según está regulada, es como hace el reparto, que pueda producir sistemática o intencionadamente, es decir, que aunque no sea intencional tampoco lo permiten, supuestamente, una frenada simétrica para un eje determinado. Un mal balance en una frenada simétrica puede dar lugar a problemas en un piloto en particular, porque la centralita electrónica está mal reglada. Mala suerte. Y te puede dar lugar a cosas muy raras. Tan raras como las que vamos a ver que pasaron a partir de Australia solo en uno de los 2 RB19. Y tan raras como las que han pasado 6 grandes premios solo en uno de los 2 RB20. Correcto, siempre en el de Sergio Pérez. Esto va muy encaminado
100% a esta gran denuncia que yo llevo insistiendo un año y medio de aquí, de que olía totalmente a podrido. Y es que además están las pruebas porque lo vais a ver. En este caso, la FIA intervino en un agujero regulatorio que yo he insistido infinitas veces que de alguna manera había que acabar con esto, porque de momento solo lo había hecho Red Bull, pero que lo podrían hacer otras escuderías, en el que existía la posibilidad de desarrollar un determinado sistema que permitiera una frenada asimétrica, y no solo distribuida entre la parte delantera y trasera, incluso antes de que nadie pudiera desarrollarlo, y luego verlo prohibido, con la consiguiente pérdida de tiempo y dinero. También es fácil pensar que detrás de escena algún equipo se ha movido y algún rival sospechaba algo. Veremos a ver si hay más de una escudería afectada, que va a ser la pista que nos va a dar de por dónde ha podido venir esto. Pero de manera indirecta, incluso aunque no tuviera que ver al 100% con el problema que tiene Sergio Pérez, durante unos cuantos grandes premios sí que se debería ver un cambio sustancial, y voy a explicar el porqué. Lo primero, ¿qué es lo que cambia esto en la situación de Sergio Pérez? Esto lo recuerdo, el primer experimento que se hizo con algo parecido a esto, con Sergio Pérez, pasó en la quali de Australia, en los libres, exactamente. Recuerdo que en los libres de Australia del año pasado estaba en plena lucha por el Mundial Checo. Si Checo quedaba por delante de Verstappen, se ponía líder del Mundial. De hecho, Checo no era líder del Mundial porque Verstappen en el Gran Premio anterior le robó el punto de vuelta rápida, engañando al equipo y a Checo para no tener que competir con él, y para robárselo de una manera deleznable, engañando al equipo y engañando a Sergio Pérez. Tanto es así que cuando fue Sergio Pérez a la Cool Room, le miró a la cara y le dijo: ¿no te habían dicho que mantuvieras tiempo? Y le dijo: sí, pero creí que podía ser más rápido. Es decir, desobedecí la orden sabiendo que tú no ibas a competir conmigo, porque tenía miedo a que tú me ganaras si luchábamos los dos a la par. Esta es la realidad de Verstappen. Así lo han educado y lo ve bien. Esta es la realidad. Están ahí los vídeos que lo demuestran, ¿vale? Seguimos. Después de eso, en Australia se podía poner primeros Checo. ¿Qué pasó en los libres 2? En los libres 2, Checo marcaba los sectores morados. Era el mejor vehículo de los 20 vehículos de parrilla. Y era claramente superior a Verstappen. Tuvo dos vueltas rápidas donde iba marcando sectores morados. Lo que pasa es que en las dos le obstaculizó otro vehículo, aquí analizado. Pero era el vehículo con más ritmo en pista. ¿Qué pasó en libres 3? Al día siguiente, mágicamente, tardaron 25 minutos en sacar el coche de Checo. 25 minutos. Cambiándoselo todo, la centralita, supuestamente para que fuera mejor. ¿Y qué es lo que pasó? Ahora lo voy a leer lo que pasó. Lo que pasó es que era el peor vehículo de los 20. Inmanejable, pero no lo digo yo. Aquí está la hemeroteca para demostrar lo que digo. Yo no soy un bocachancla, yo demuestro las cosas. No hemos resuelto el problema, es el mismo problema. Vale, esto viene después en la quali, pero vamos a los libres 3. El mexicano ya tuvo problemas en la sesión de entrenamiento libres 3, en la que protagonizó varias escapadas que ya advertían lo que acabaría sucediendo. Cuidado. Bloqueaban las frenadas. Se pegaba excursiones por los exteriores de la pista. Frenadas. El césped, la arena. Frenadas. Pidió que resolvieran el problema en la dirección de su RB19. Frenadas. Inconducible en Melbourne. Repito, inconducible. Del mejor al peor de un día para otro, de los 20 vehículos. Pero en lugar de eso, en lugar de solucionárselo en las horas que tuvieron de libre 3 a quali, no le tocaron nada. Le dejaron la misma basura, ni siquiera volvieron a la configuración anterior de libres 2 para que tuviera un vehículo manejable. No le tocaron nada. Hicieron así. Se fumaron unos puros en el garaje B y dijeron: ¡hala, campeón! Ahí tienes el peor coche. A ver qué haces con este monopatín de Red Bull. El problema le dejó cao a las primeras de cambio en la curva 3. En la primera curva que tuvo que frenar. Se salió a la grava y ahí se quedó. Por cierto, que se vio en la cámara de televisión a uno de Red Bull riéndose así. ¿De qué te ríes, muchacho? Te veíamos bien a ir con el carrito del helado, ¿verdad? Me han obligado a borrar ese vídeo también. Lo volveré a poner, no os preocupéis. A las primeras de cambio. Y cuando más importaba. Porque era para ponerse líder del Mundial. En la curva 3, nada más comenzar la clasificación y sin haber marcado ni siquiera un primer tiempo,
Pérez volvía a bloquear neumáticos y se iba directo a la tierra, en la primera curva de la Q1, quedando a escasos centímetros de las protecciones con su coche estancado. Desesperado intentó sacarlo. El monoplaza no respondía y su tracción no era suficiente para salir. Un Red Bull fuera de juego, trasladado por la grúa hacia los bosses como un peso muerto. ¿Qué dijo por la radio Checo? No hemos resuelto el problema. Es el mismo maldito problema que hemos tenido antes. Así, con este tono lo dijo. Se desahogó Checo por radio, paralizado dentro del RB19 por la rabia y la frustración. Por la rabia y la frustración de saber lo que te ha hecho tu equipo. Entendemos, con la centralita electrónica entendemos, y ahora vamos a... Y por supuesto, ahora explicamos lo que dice Horner, lo que dice Marco y lo que cambian al día siguiente. Cuidado. Dejando al descubierto las primeras grietas dentro del equipo de Red Bull. Las primeras grietas empezaron en Mónaco el año pasado, cuando le dejaron una caja de cambio rota en plena lucha por el Mundial y le cambiaron 4 grandes premios al suelo. Pero desde la quali de Australia del año pasado, el sistema es más sutil y va a través de la centralita de electrónica y del reparto de frenado, como llevo avisando desde hace años con pruebas y telemetrías. Y el mismo Checo lo dice, además que vamos para atrás en vez de para adelante. ¿Esto cómo puede ser? Pero solo en su garaje, en el otro no. En el de Verstappen va todo perfecto. Tal fue su cabreo que llegó al paddock sin ni siquiera quitarse el casco y sin querer hablar con nadie, porque sabía lo que había pasado. No sé, qué tontos no somos ninguno. Bueno, puede ser que las televisiones y los periodistas se quieran hacer los tontos con todo esto y esconder la basura bajo la alfombra. Pero el que es un auténtico periodista y saca los datos, esto es irrebatible y irrefutable, aquí está. Pérez sabe que este año podría tener una oportunidad única de pelear el campeonato del mundo. Sí, la tenía. Sin embargo, parece que esa rebeldía no es del agrado del auténtico líder y niño mimado de Red Bull, cuyo segundo padre era Helmut Marko, dueño total de la escudería hasta hace 5 meses. ¿Qué puede salir mal con esta ecuación, verdad? Bien. El incidente de Pérez ocurrió en la curva 3, la misma que ya demostró tener severos problemas durante los libres 3. Los frenos no habían respondido bien durante la sesión previa y en la clasificación llegó el desastre, bloqueo de ruedas y a la grava. Tenemos que arreglar este problema, tíos. Es el mismo maldito problema otra vez. ¿Lo queréis más claro? Mano negra contra Checo Pérez, denuncia prensa española. ¿Qué pasó desde entonces? En Bakú, os explico lo que pasó. En Australia, obviamente, cogió un puñado de puntos Verstappen ya para quedarse tranquilo. ¿Qué pasó al día siguiente? ¿Y por qué salió Sergio Pérez desde los pits al día siguiente? ¿Qué se le cambió al coche de Checo? ¿Qué dijo Horner? Horner dijo que podría ser algún problema de frenos. ¿Qué dijo Marco? Marco dijo que no era ningún problema del coche, que fue Sergio que se puso nervioso, como siempre. ¿Cuál es la realidad? Que, hombre, si solo era un problema de frenos y no tenía nada el coche, como mucho le cambia los frenos. No. ¿Qué hizo Red Bull para el Gran Premio? Os vamos a explicar lo que hizo. Salió del pit porque en el último momento, después de graves sospechas de mano negra a nivel mundial, de lo que había pasado en la quali, porque era un descaro total, tuvo miedo. Red Bull tuvo miedo. Dijo, oye, a ver si a lo de la FIA le va a dar por investigar la centralita electrónica. Porque es que esto es la leche. Es que esto es muy descaro ya. Es que nos hemos pasado 3 pueblos. Es que si no tienes un biberón de leche calentita y 3 chupetes, esto no hay quien se lo crea. Le cambiaron todos los componentes de la unidad de potencia. ¿Para qué? Porque así sale desde el pit. Pero con la excusa de cambiarle todos los componentes de la unidad de potencia, le cambiaron unas cuantas cosas más. Esa era la excusa. Aprovecharon para cambiarle unas cuantas cosas más. El sistema de almacenamiento de energía y un ajuste en los frenos delanteros. Vale, podía ser un problema de frenos. Pero la madre del cordero, le cambian la centralita electrónica, el control electrónico del sistema de frenado, se lo cambian. ¿Y por qué se lo cambian? Si era el segundo y solo tienes 2 para todo el año. En el tercer, cuarto Gran Premio, le cambias el segundo sabiendo que si le cambias otro en todo el año es penalización para Checo. ¿Por qué cambiaste la centralita electrónica? Había miedo con la mano negra, ¿eh? Había miedo, no vaya a ser que alguien que digan, vamos a investigar un poquito. Claro que había miedo. Hubo mucho revuelo con todo esto. Y en Bakú estuvo todo normalizado. Tuvieron los dos el mismo rendimiento. En Bakú. Donde si no tenía un accidente o algo Verstappen iba a mantener el liderato.
Y lo mantuvo, a pesar de que Checo reventó a Verstappen en ritmo y en todo y le ganó. Y llegó la magia. Llegó Max Potter, el Harry Potter de Red Bull, al equipo. ¿Y qué pasó? Llegó la magia. Checo se olvidó de conducir. A partir de Miami, con dos vehículos que en Baku eran iguales y donde Checo le sacó 2 segundos a Verstappen en 45 vueltas, 2 segundos en 45 vueltas Checo a Verstappen, los dos rozando los muros. En Miami, mágicamente, le saca Verstappen a Checo de 7 a 9 décimas por vuelta a Checo. La diferencia es tan brutal entre los dos vehículos y sin ninguna evolución de Red Bull. Es decir, es el mismo, solo adaptado al circuito. No hay evoluciones de Red Bull. Es el mismo coche que el de Baku. Visualmente. Mágicamente, hasta con neumáticos. Y esto lo he demostrado yo. Ese vídeo lo volveré a poner cuando tenga tiempo de editarlo, ¿vale? Hasta con neumáticos. 20 vueltas más gastadas. Verstappen, que Sergio Pérez le sacaba 3 y 4 décimas a Checo. Es decir, duro, los dos con duro. Checo nuevo. Verstappen de 20 vueltas y le sacaba 4 o 3 décimas a Checo, el que tenía los neumáticos 20 vueltas más gastados. Esa era la diferencia de seta, de balance, de centralita electrónica, en el reparto de frenado electrónico que se regula a través de la centralita. Esto lo ha dicho Montoya. Se ve que hay algún problema en el balance del vehículo de Checo. Y quizá de las declaraciones de Montoya, que han salido a la luz gracias a mí, en vídeos que también me han obligado a borrar, porque yo hice ruido y salió a nivel mundial lo de Montoya. Puede que ya haya dicho, oye, saca algo, porque esto es una vergüenza, tío. Es que ya los mismos pilotos buenos de Fórmula 1 están diciendo que tomando la curva igual, uno cierra la curva y el otro no la cierra. Y los dos toman la curva igual. Es que son dos coches distintos. En cuanto a balance, a setup, a frenado. Obviamente, ¿eso qué produce? Eso produce que en las qualis esté muerto. Porque si en carrera te da esos problemas, en quali que vas al límite con el depósito para una vuelta, no tienes la confianza de tirarte las curvas al 100%. Te tiras al 97, al 96. Al final pierdes varias décimas en cualquier circuito. Esto es blanco y en vasija leche fija, que nos cuenten milongas. Y esto, lo vuelvo a leer, en el que existía la posibilidad de desarrollar un determinado sistema, que permitiera una frenada asimétrica y no solo distribuida entre la parte delantera y trasera. Esto claramente, como mínimo, va a hacer que todos los equipos que utilizaban esto, y estoy seguro de que Red Bull lo utilizaba, segurísimo, van a tener que tener algo más paralelo en ambos vehículos, porque no se van a poder arriesgar a poner un mal, porque si pones un mal balance que directamente va a ser peor todavía. Con lo cual se podría acabar esta basura del problema de balance de setup de Checo. Saldremos de dudas si esto viene de la F1 o de otro equipo, si vemos mermas de algunos equipos que iban muy bien, o si solo vemos que de repente se ve muy buen balance en los dos vehículos de Red Bull a partir del parón de verano. Esto puede ser clave y podría acabar con toda la basura, al menos en la parte de balance del vehículo, que le ha pasado a Sergio Pérez 14 grandes premios demostrado con telemetrías del año pasado, siendo inferior el vehículo de Checo a un Ferrari y estando en ocasiones a 1,5 segundos por vuelta del de Verstappen, algo que no se ha visto en la historia de la Fórmula 1 y menos con un piloto como Sergio Pérez en carrera, y con lo que ha pasado 6 grandes premios esta temporada. Sin contar Hungría y Bélgica, donde parece que el setup iba ya de una manera más correcta. Obviamente, siguen las estrategias, sigue Hanna, sigue Ubir, sigue sin tener ingeniero jefe de pista, pero lo más importante de todo, el problema que tiene Checo, obviamente, es el balance, el setup correcto del vehículo. Porque ya ha demostrado que cuando tiene un buen balance y un buen setup, en un fin de semana normal, las carreras que nos hace como en Hungría, el circuito más difícil de adelantar, con una remontada épica. Brutal. Ese es el nivel de pilotaje de Checo cuando el equipo le da las armas. Muy buena nueva. Considero que es la mejor noticia en años y apunta a un 99% que podrían cambiar muchísimo las cosas a partir del parón de verano. Así que, a priori, estamos de enhorabuena y vamos a ver la lupa muy puesta en los garajes de Red Bull y, sobre todo,
en posibles diferencias que haya entre escuderías después del verano de verano, porque esto puede cambiar todo radicalmente. Como siempre, amigos míos, ha sido un inmenso placer estar echando este ratito de nuestra gran pasión, la categoría reina del automovilismo, aquí, en la fórmula de David Perogil.